En Periodista Digital continuamos este ciclo de entrevistas a destacados periodistas. Hoy contamos con don Justino Sinova. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Buenas tardes. Pues usted ha sido un destacado tanto en prensa de papel como también como tertuliano en distintos programas. De ambos un poco temas queremos hablar. Quizá empezar a destacar en Cambio 16, ¿pudo ser? En Diario 16. Bueno, Diario 16 era un producto de la empresa editora de Cambio 16. Fue el segundo gran producto de esa empresa. Y yo antes había estado trabajando en Informaciones, que era un periódico de la tarde en Madrid, y en la agencia Europa Press previamente, que es donde yo realmente empecé a sentirme periodista. Y digo porque era una agencia, y la agencia es una escuela de periodistas muy interesante, ¿eh? ¿Está entonces don Carlos Mendo dirigiendo? No, Carlos Mendo no estuvo en Europa Press. Carlos Mendo era de la agencia EFE. La agencia de Europa Press era una pequeña agencia. Antonio Herrero, perdón, sería... Antonio Herrero era el director. Antonio Herrero Losada, padre del que luego sería Herrero, radio. Que se dedicó a la radio y falleció ya. Y Europa Press era una pequeña empresa privada que competía contra un monstruo que era la empresa la agencia oficial EFE, Cifra EFE, entonces firmaba también como Cifra, que era una gran empresa, bueno, no tanto como es hoy, pero en fin, ya era una gran agencia. Con el apoyo del Estado. Con el apoyo del Estado. Y aún así Europa Press era una empresa que muchas veces pues se adelantaba a dar las noticias, sobre todo de información política, que era lo que más nos interesaba. Y la agencia Europa Press, por ejemplo, consiguió un éxito profesional extraordinario anunciando con antelación a la agencia oficial la muerte de Franco. A las 4:20 de la mañana del 20 de noviembre del año 75 fue la agencia Europa Press la que adelantó esa noticia, que fue pues un scoop de ámbito mundial, ¿no? Bueno, pues yo estuve en Europa Press, luego en Informaciones, era corresponsal en Madrid del Diario de Barcelona. En aquel momento los periódicos de Barcelona tenían corresponsales en Madrid porque aquí es donde se cocía la vida política y interesaba mucho allí. Y después pues participé en la fundación de Diario 16. Aunque nos interesa mucho, sobre todo su trayectoria, es cierto que es importante decir que probablemente sea usted de los periodistas que más ha investigado la historia del periodismo. Estoy pensando en su libro sobre el periodismo durante el franquismo, y donde además informa de todo el tipo de consignas que iba dando la dictadura, y también, más reciente, uno sobre el periodismo en la República. Sí. En realidad yo he dedicado en mi vida profesional, he dedicado una parte al ejercicio profesional del periodismo y otra parte a la investigación, al aspecto, digamos, académico del periodismo. He sido profesor de la universidad, incluso en los momentos en que más, y he dado clase, en los momentos en que más tensión informativa tenía, ¿no? Y siendo director de Diario 16 seguía dando clase en la Universidad Complutense. Eso me ha permitido el desarrollar una actividad en dos vertientes, para mí muy interesante, y ha dado lugar a algunos trabajos de investigación, pues, en fin, que han tenido un cierto reconocimiento, como fue el de la censura durante el franquismo, posteriormente el de la prensa durante la Segunda República, que es un tema que sorprendentemente no está suficientemente bien estudiado. Y luego trabajé también sobre la comunicación durante la transición, ¿no? En un libro que se titula El poder y la prensa, ¿no? Pues sí, me ha gustado mucho esa investigación siempre y he procurado hacerla en ratos libres, claro. En la República llama la atención que se ve que en determinados momentos el gobierno también intervenía mucho, porque en una dictadura, digamos, hace menos raro que el gobierno intervenga, pero en una democracia, según publica usted, había también varios momentos de intervencionismo del Estado, por así decirlo. Había mucha intervención. El libro, que se titula La prensa en la Segunda República Española, lleva un subtítulo que dice Historia de una libertad frustrada. Porque el gobierno de la República, en el año 1931, cuando empieza a ejercer, pues hace una proclamación de los derechos individuales, y entre ellos el de la libertad de expresión.
pero la verdad es que los atentados a la libertad de expresión fueron muy pronto y muy frecuentes. Hay que tener en cuenta que durante la República hubo muchas etapas de violencia, y esas etapas de violencia pues obligaban al gobierno a tomar medidas, por ejemplo con estados de excepción, en los cuales la libertad de expresión pues es una de las principales víctimas, ¿no? Pero aún así la República se dotó de algunas normas para tener el gobierno más facilidades para ejercer su labor, pues como fue la Ley de Defensa de la República, que era una ley que concedía al gobierno toda capacidad de decidir arbitrariamente sobre derechos particulares. Y esa ley, que se incorporó después a la Constitución de la República, lo cual fue pues una manera de anular desde dentro de la Constitución, y dio lugar a muchas medidas contra la prensa y a periodos de censura. Y luego hay otras situaciones bastante extraordinarias, bastante desconocidas, pero que fueron reales, como que los gobernadores civiles tenían competencia para sancionar a la prensa, y así lo hicieron. Bueno, todo eso lo cuento en el libro. Sí, una libertad frustrada. Sí, y da idea de que, claro, la libertad no basta solo con proclamarla en una ley o en una constitución, hay que ver luego cómo se aplica. Diario 16 nació un poco, por lo que he podido ver en hemerotecas, como un periódico, si me permite, muy insolente de cara a lo que había sido el régimen anterior. Se atrevió quizá un poco más a lo que los periódicos tradicionales, que eran el Ya y el ABC, y no hablo ya de los periódicos, digamos, más del régimen, como puede ser el Alcázar, incluso los periódicos nuevos como El País, parece que el Diario 16 iba como un paso más en ese terreno. Sí. La verdad es que el Diario 16 nació de la manera que nació por fuerza de las circunstancias, porque todos los que participamos en la fundación del periódico, en realidad éramos muy pocas personas, 20 personas, ¿no?, que habíamos sido contratadas por la casa, por Juan Tomás de Salas. Pues todos queríamos hacer un periodismo más serio, más informativo, por supuesto un periodismo, podríamos decir, peleón, en el sentido de que queríamos contar la verdad de lo que pasaba, y muy comprometido con el servicio al ciudadano. Pero lamentablemente todo esto, la fundación del periódico empezó a fraguarse en septiembre del año 1976, pero en mayo había salido ya El País, en el mayo anterior, y El País había ocupado ya un espacio del periódico que en cierto modo nos gustaba a nosotros hacer, ¿no? Nos había gustado a nosotros hacer. Claro, eso nos obligó. Bueno, y El País, aparte de eso, era una empresa muy bien estructurada, muy bien formada, había tenido muchos años de constitución. El régimen franquista le había impedido salir cuando ellos quisieron, y eso pues les dio oportunidad de tener una empresa más sólida detrás del periódico. Bueno, eso a nosotros pues nos indujo a hacer un periódico un poco más combativo formalmente, ¿no? Y tanto es así que incluso salimos por la tarde. Era prensa vespertina, Diario 16, al principio. ¿No fue matutino al inicio? No, porque estaba ya El País. Entonces nosotros quisimos ocupar el espacio de la tarde. Pero enseguida nos dimos cuenta, a pesar de que en aquel momento todavía había mercado de la tarde, no como ahora, nos dimos cuenta de que la tarde no tenía mucho futuro. Y al poco tiempo, al cabo de unos meses, empezamos a hacer un periódico con 2 ediciones diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Pero sí, era un estilo que era más apelativo, y hay que decir que luego con el tiempo, pues el diario, con los años, fue encontrando un estilo un poco más sereno, que era el que realmente debería haber tenido desde el principio, ¿no? Pero todo esto del estilo a veces es superfluo, porque lo importante es lo que el periódico cuenta, ¿no? Y lo puedes contar sin dar gritos o contarlo dando gritos, que si la noticia es cierta, pues eso es importante. Lo que no es importante y es rechazable en el campo del periodismo es dar gritos con noticias que no tienen entidad, ¿no? El País y Diario 16 coincidían en que ambos eran, digamos, atacados por la prensa que podríamos considerar más cercana al régimen anterior. Estoy pensando, por ejemplo, don Emilio Romero, que creo que fue más crítico contra
el Grupo 16 que contra el País, porque tenía ya a lo mejor más conocidos. El Alcázar, desde luego, he leído artículos durísimos contra Juan Tomás de Salas, contra Diario 16 en general, y sector, digamos, más cercano a lo que puede ser el ejército, ¿no? Había mucha tirra, por así decirlo, hacia lo que representaba Diario 16. Pero eso era el ambiente de la transición. El País y Diario 16 eran los periódicos que habían nacido con la nueva generación que apostaba por la transición, y lo cual es apostar por la construcción de un sistema democrático, y había sectores procedentes del franquismo que se resistían a esa evolución, ¿no? Lo que en aquel momento se llamaba el búnker, ¿no? Aquellos que no querían que el franquismo cambiara, que incluso estaban en contra de los franquistas reformistas, ¿no? Pero bueno, eran las batallas de aquel tiempo. Yo ahora a distancia recuerdo que aquellas arremetidas que pues teníamos procedentes del Alcázar o de algún sector de los viejos periódicos como el Diario Pueblo, no de ABC y Ya, que eran periódicos que no entraban en esas peleas, yo con el tiempo veo que aquellas arremetidas eran poco importantes y que nosotros las dábamos poca importancia porque estábamos muy convencidos de que el camino que habíamos elegido era el camino realmente necesario para el futuro de España. Usted fue director en 2 ocasiones de Diario 16. La primera es una circunstancia muy original o muy polémica, que es que don Miguel Ángel Aguilar, que era como el primer gran director de Diario 16, no el primero, pero vamos, el primero que había tenido una etapa amplia, se va después de haber denunciado un intento de golpe de Estado, aunque también se habla de tema de venta. No sé cuál fue las dos historias, pero eran los dos temas, digamos, que existen, y entonces se le destituye de manera repentina y mientras se busca director asume usted la dirección. Bueno, eso fue una etapa de interinidad, fueron 30 días desde la destitución de Miguel Ángel Aguilar hasta el nombramiento de Pedro J. Ramírez, ¿no? El periódico estaba en una situación difícil desde el punto de vista económico, como consecuencia de la difusión, evidentemente, ¿no? Y la empresa tomó la decisión que luego se demostró que era una decisión acertada, la decisión de cambiar de director. Y a mí me pidió la empresa que en el periodo transitorio, que iba a ser breve, pues yo me ocupara de mantener pues el estilo del periódico. Bueno, eso es lo que hice. La operación duró un mes aproximadamente, e inmediatamente se incorporó Pedro J. Ramírez y yo me incorporé o seguí en el periódico, pero como adjunto, como director adjunto con Pedro J. Y es cuando se habla del milagro, la subida espectacular de Diario 16. Sí, entonces empieza el periódico a tener una vida un poco más activa, y eso se nota en las ventas, ¿no? El periódico empieza a ser más combativo, más peleón, empieza a sacar más noticias, y el periódico empieza a tener una trayectoria ascendente importante. En esa época se produce el famoso 23F. Estaba usted era director adjunto junto con don José Gutiérrez y Pedro J. Ramírez era director. Hay una pelea entre el País y el 16 por ver quién fue el que en esa noche actuó más, pero lo que no cabe ninguna duda es que esos dos diarios fueron un poco los que jugaron un papel relevante en el... Yo he escrito 2 veces sobre aquella noche y también pues refiriéndome a esto que decía el País. Eso, lo que pasó aquella noche fue lo que en cualquier periódico que quiere contar noticias y que está por la legalidad pasaría, ¿no? ¿Nosotros qué hicimos? Pues nosotros, cuando nos enteramos del golpe de Estado, que por cierto nos enteramos en condiciones muy curiosas. Si hay tiempo lo cuento en 2 minutos. En aquellos días ETA había secuestrado a unos cónsules en el País Vasco y Navarra, cónsules extranjeros. Y había pedido a algunos periódicos, entre ellos a Diario 16, que publicáramos el informe de Amnistía Internacional que se había conocido en esos días, como condición para que ellos soltaran a los cónsules, ¿no? Entonces, como en el Congreso de los Diputados el día 23F, se votaba por segunda vez el nombramiento del presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y la votación era
ya se sabía que iba a salir porque era por mayoría simple, era la segunda vez que se votaba. Había un impasse en la redacción en que mientras se hacía esa votación en el Pleno, que Pedro J. me comentó, oye, ¿por qué no aprovechamos ahora que hay un espacio aquí vacío y reunimos a la redacción y les preguntamos qué piensan sobre sobre este chantaje que nos quiere hacer ETA, ¿no? Y lo comentamos un poco. Bueno, pues está muy bien. Entonces reunimos a la redacción y empezamos a hablar de esa exigencia que nos hacía ETA. Exigencia que, por otro lado, era bastante absurda, porque Diario 16 había dado ya noticia de los informes de Amnistía Internacional, pero bueno. Y entonces estábamos en la redacción reunidos allí en la asamblea y había una radio al fondo que iba transmitiendo en directo el pleno, pero la transmisión en directo consistía en que el secretario del Congreso decía el nombre de un diputado y el diputado decía sí o no o se abstenía, ¿no? Entonces aquello, bueno, pues era el ritual de la votación verbal, ¿no? Y un redactor, pues en un momento determinado dijo, oye, ¿por qué no apagáis esa radio? Que es que no nos enteramos de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces hubo uno que apagó la radio 5 minutos antes de que la radio transmitiera el tiroteo en el Congreso, ¿no? Pero bueno, un minuto después llegó el teletipista con un flash de la agencia que decía tiros en el Congreso, tiros en el Congreso. Claro, aquello, pues, en fin, puede dar idea de que suspendió la reunión definitivamente y todos nos pusimos a trabajar. Pusimos la radio inmediatamente y la radio estaba ya dando música clásica y, bueno, pues así es como nos enteramos. ¿Cuál era nuestra obsesión? Bueno, primero, ver qué había pasado, porque lo que parecía es que habían entrado unos cuantos disfrazados de guardias civiles y no sabíamos muy bien de qué se trataba y nos enteramos porque había unas imágenes en televisión española. Luego empezó a salir la gente había imágenes en televisión española que no se habían emitido pero que se conocían dentro de la casa, ¿no? Y luego empezó a salir gente del Congreso y ya nos fuimos haciendo composición de lugar. Nosotros esperábamos, evidentemente, que al periódico llegaran militares. Un golpe de Estado, ¿qué es lo que hace? Ocupar los medios de comunicación, como hicieron con Televisión Española. Pero allí, asombrosamente, no llegaba nadie. Mientras tanto, nos pusimos a trabajar para hacer el periódico. Y nuestra intención era sacar cuanto antes una primera edición con lo primero que tuviéramos, ¿no? Pero claro, las cosas no eran tan fáciles. Nosotros teníamos unas instalaciones técnicas pues muy deficientes que no nos permitían una gran velocidad de tirada y luego por otro lado faltaba un detalle importante. Bueno, ¿cómo está el golpe? ¿Qué pasa? ¿El rey qué dice? Se anunciaba que el rey iba a hablar por televisión, pero el rey no habló más que hasta la 1 de la mañana o las 12 y pico de la noche, ¿no? Pero cuando ya el rey habló y tal, pues sacamos una primera edición en la que pudimos hacer un titular que decía fracasa el golpe de Estado, ¿no? El país tenía muchas mejores instalaciones técnicas que nosotros, por eso que digo que se había constituido como empresa con antelación y con más medios, pero efectivamente nosotros ahí lo que hicimos fue tratar de informar lo más rápidamente posible y hicimos, pues no recuerdo ahora si 3 o 4 ediciones durante la noche, de corta tirada, porque tampoco los lectores no estaban en la calle en ese momento, pero en fin, queríamos dejar testimonio de las cosas que iban pasando, ¿no? En el juicio del 23F, aunque bueno, es un tema quizá más para preguntarle al propio señor Ramírez, se negaron a comparecer los golpistas, según he podido leer, si estaba presente Diario 16. Que eso llama la atención porque desde todos los periódicos, en todos se metían mucho que los golpistas ya en aquel momento eran los malos oficiales de España, pero ellos a quien vetaron en el juicio, en el Consejo de Guerra, mejor dicho, fue a Diario 16. Bueno, porque el Diario fue el periódico más combativo informativamente para descubrir los entresijos del 23F. Y de hecho los procesados pues tuvieron una pequeña victoria porque el juez expulsó a Pedro J. Ramírez, que se había apuntado, siendo el director, se había apuntado como redactor para cubrir el juicio, ¿no? Un momento, la verdad, muy destacado del juez en aquella decisión. Sí.
Usted era, además, creo que jefe de opinión de Diario 16, solo en algún momento me parece que lo fue. Me llama la atención en las elecciones del año 82, en las que ganó el Partido Socialista Obrero Español por mayoría absoluta, que el editorial del día antes era Diario 16 recomienda el voto por el cambio, que es, aunque era el lema del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual se puede entender que Diario 16 en aquel momento, el diario dirigido por Pedro J. Ramírez, pedía el voto para Felipe González. Sí. Una de las costumbres que tenía Diario 16, que se implantó cuando llegó Pedro J. y que después ha continuado con El Mundo, es que en todas las elecciones el periódico recomienda a sus lectores lo que le parece el voto más útil en cada circunstancia, ¿no? Lo cual no quiere decir que el periódico pues haga piña con el partido al que recomienda votar, ¿no? Es decir, no es un periódico de partido, ¿no? Ni está continuamente cambiando de partido. Sí, como en Gran Bretaña cuando anuncian el voto laborales y luego a los conservadores 4 años después. Y los periódicos americanos, muchos periódicos americanos también lo hacen, ¿no? En estas elecciones nosotros consideramos que el voto más útil es a tal candidato por esto y por esto, ¿no? En aquel momento, efectivamente, la situación estaba bastante deteriorada y la victoria de Felipe González se veía por muchos como una solución y ahí el periódico pues apostó por el voto a Felipe González, pero pues el director del periódico en otras ocasiones él personalmente se pronunció antes por el voto a OCDE, ¿no? Y en otras ocasiones después pues también se pronunciaba el periódico pues por o cambiar el voto o votar a un partido en elecciones autonómicas o no. Pero, en fin, esto se hace, lo ha hecho siempre el periódico y lo está haciendo El Mundo, pues como una contribución a la formación de opinión de los lectores, pero no como una expresión de una conexión política con el partido. Al día siguiente de aquellas elecciones, el 29 de octubre, usted publicó un artículo firmado en el que decía que le parecía positivo el resultado y decía, lo único que me preocupa, algo así, es la derecha acaudillada por Fraga como segundo partido. Con lo cual llama la atención que en aquel momento la imagen que había de la derecha política, además me llama la atención que pues fuera como algo peligroso. Es decir, qué miedo esto de que la derecha esté creciendo en este país. Luego ha sido algo habitual, que hay una fracción de derechas. Bueno, no sé si... Yo vamos. Igual me costó de memoria, igual me he equivocado. No, yo era crítico con Fraga. O sea, a mí me parecía que una derecha en manos de Fraga o liderada por Fraga tenía poco recorrido. Todo esto reconociendo algunos méritos de Fraga, porque Fraga pues había conducido a la derecha franquista hacia la democracia, ¿no? No toda la derecha que pilotaba Fraga en el año 82 era franquista, pero los franquistas habían encontrado en ese liderazgo de Fraga una posibilidad de adaptarse a la nueva situación. Pero yo entendía que Fraga tenía un techo. Bueno, luego se hizo muy popular la expresión el techo de Fraga, y es que no llegó a superar. En Galicia sí, pero en ámbito nacional no... Bueno, en Galicia posteriormente, ¿no? Cuando ya dejó el ámbito nacional. De hecho, José María Aznar lo superó cuando sustituyó a Fraga, ¿no? Y luego Mariano Rajoy, no digamos, ¿no? Fraga era un hombre que tenía sus luces y sus sombras. Con el tiempo se ha visto que Fraga pues hizo contribuciones importantes que no se valoraron en su momento, ¿no? Pero en aquel instante Fraga era un líder para la derecha que a mí no me parecía adecuado. A usted le puso un pleito el cuñado de Fraga, según he podido ver por un artículo de broma que era el cuñadísimo cuando nombraron director de Televisión Española. Me anunció que me ponía un pleito. No. Pues es importante aclarar, o sea que no... Eso era un artículo que se llamaba El cuñadismo, no el cuñadísimo, el cuñadismo. Yo hacía un recorrido sobre los cuñados famosos que había habido en la historia reciente de España, empezando por el cuñadísimo auténtico Serrano Suñer, cuñado de Franco, ¿no? Y aquí, ¿qué había pasado? Pues que el gobierno había nombrado el director general de Radio Televisión Española a Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parecía que aquel nombramiento no era nada positivo. Y de hecho, bueno, Carlos Robles Piquer duró poco tiempo. Me parecía que no era la solución para la RTV. Y entonces yo hice un
un artículo pues un poco irónico criticando el que se hubiera nombrado a Carlos Robles Piquer. A Carlos Robles Piquer aquello le sentó fatal. Y como era director de Radio Nacional de España, o sea, de radio y televisión nacionales, en todos los noticiarios de Radio Nacional aquel día se daba la noticia de que se iba a querellar contra mí, ¿eh? Pero bueno, nunca llegó esa querella, ¿no? Yo creo que él, en fin, en todo caso era una crítica política, ¿no? Y era una manera de decir, hombre, se han equivocado con el nombramiento. Con el tiempo, Leopoldo Calvo Sotelo, que en aquel momento era el presidente, aunque no lo reconoció nunca, pero yo creo que Calvo Sotelo se dio cuenta de que se había equivocado con ese cambio que hizo en Radio Televisión Española. Hay dos momentos de Diario 16 del año 86, con don Pedro J. Ramírez como director, no sé si adjunto, jefe de opinión, pero en todo caso una figura importante de Diario 16, que me gustaría saber su visión de alguien que estaba allí. Uno es del tema de la Operación Roca, porque aquí cuando estuvo el señor Oneto nos aseguraba que el Grupo 16 se volcó totalmente en apoyo de la Operación Roca, incluso Federico Jiménez Los Santos decía como de lo... Y luego el tema de la OTAN, que fue un momento en el que todo el mundo cambió. El PSOE que había hecho sí, no a la OTAN decía sí, la derecha que decía sí dijo no, y Diario 16 dijo sí ahí a la OTAN. ¿Qué recuerda aquellas dos cosas? Pues vamos a ver, la Operación Roca, efectivamente, aquello fue una apuesta a todo o nada por parte del Grupo 16, incluido Diario 16. ¿Por qué apostó el Grupo 16? Pues porque se vio en la Operación Roca una salida liberal al momento político que vivía España, ¿no? La victoria socialista había sido por dos victorias, me parece que había habido ya socialistas, por mayoría absoluta, se sentía un poco de asfixia en el panorama político y de pronto aparecía una operación que era como volver a los tiempos de UCD, ¿no? A un partido liberal, más dialogante, y que, bueno, eso podía de alguna manera resolver los problemas del centro derecha, ¿no? Y se apostó en serio por la Operación Roca, y la Operación Roca fue un fracaso, vamos, no consiguió sacar ni un solo diputado, ¿no? Y el otro asunto, el de la OTAN, bueno, ese fue, digamos, una apuesta mucho más natural, ¿no? El Grupo 16 era atlantista. Estar con la OTAN era estar con Europa y con el mundo occidental, ¿no? Lo sorprendente es que el Partido Socialista se manifestara tan furibundamente en contra de la OTAN, ¿no? Cuando en realidad... Claro, antes de que... Eso fue antes de que ganara el Partido Socialista. Quien firmó la entrada de España en la OTAN fue Leopoldo Calvo Sotelo, que sufrió una campaña muy fuerte del Partido Socialista precisamente por eso, porque el Partido Socialista se oponía, bajo el lema OTAN de entrada no. Nosotros estábamos en el Grupo 16 a favor de que España entrara en la OTAN, y de hecho yo siempre he considerado que esa decisión de Calvo Sotelo fue uno de los grandes éxitos de Calvo Sotelo y uno de los grandes beneficios para el futuro de España, ¿no? Y bueno, ahí nos manifestamos, y el periódico y el Grupo 16 se manifestó a favor de la entrada en la OTAN. Como luego se demostró, el Partido Socialista estaba equivocado, porque en cuanto Felipe González empezó a gobernar, pues empezó a darse cuenta de que la OTAN era el lugar donde que debía estar España, ¿no? Recuerdo que un día que Pedro J. estaba fuera del periódico y yo estaba en el periódico, yo era el director adjunto y me encargaba de hacer el periódico, me llamó a última hora de la tarde y pues para comentar las cosas que habían pasado, y le dije, oye, acaba de llegar unas declaraciones de Felipe González que dice: ojalá los españoles conozcan o reconozcan los beneficios de la OTAN. Y una declaración sorprendente, que Pedro J. se quedó de piedra. Pero no me digas que ha dicho eso. Pues sí, lo ha dicho eso y tal. Bueno, eso lo daremos, tal. Hombre, claro, lo vamos a dar pues con la importancia que tiene y tal, ¿no? Y esa fue un poco la primera vez en que Felipe González empezó a cambiar, ¿no? Cuando él desde dentro vio que España, su sitio natural era estar en la OTAN y todo lo demás era un equilibrio muy peligroso, pues empezó a mover las conciencias, y en primer lugar la de su gente. Y una de las primeras declaraciones, si no la primera, fue aquella de: ojalá los españoles entiendan
los beneficios de estar en la OTAN, ¿no? Aquello fue una operación muy frívola del Partido Socialista que costó después un enorme esfuerzo reconducir. Le costó mucho esfuerzo a Felipe González, al Partido Socialista, y le costó bastantes tensiones a España, ¿no? Luego, al final, fíjate lo que es la vida y lo que es la historia, uno de aquellos líderes del Partido Socialista que más se manifestaban contra la OTAN, Javier Solana, acabó siendo secretario general de la OTAN con el tiempo. Ironías, la verdad. Sí. Hablamos un poco de la crisis del Grupo 16, aunque se ha hablado mucho de ella y escrito mucho. Más de la primera parte que de la segunda parte. Creo que la segunda parte se ha hablado menos. La primera parte es la salida de Pedro J. Ramírez. Por una parte, la verdad es que ha habido muchas lecturas. Está la parte, digamos, más política, que dice que es por la furia de Semprún, pone el GAL de telón de fondo. La parte que dice que es una cuestión más bien personal, de que Juan Tomás de Salas y Pedro J. Ramírez se habían distanciado mucho, y hasta la parte, digamos, financiera, de que dicen que había ahí búsqueda de nuevos socios y estorbaba la figura de Pedro J. Lo raro ahí es que se escoja como director a alguien de fuera temporalmente, que dura muy poco tiempo, y entonces ya se hace algo más lógico, que es ponerle a usted de director. Bueno, todas las cosas que has citado tienen algo que ver con aquel momento del Grupo 16. El periódico estaba muy bien posicionado en el mercado. El periódico estaba vendiendo pues bien, y era una de las asignaturas pendientes que tenía el periódico. Era un periódico muy informativamente solvente, estaba contando historias muy importantes y había sacado el asunto del GAL. El asunto del GAL era, bueno, uno de los gravísimos episodios que hemos vivido en estos últimos años, que consistía en que ni más ni menos había un terrorismo de Estado. El Estado había decidido arremeter contra ETA con las mismas armas que ETA. Claro, eso hubo quien no quiso saber nada de eso, ni quiso enterarse, y dijo, bueno, pues si pasa eso, pues mejor que no se sepa. Pero nosotros pensamos que en una democracia esas cosas no pueden quedar ocultas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la comisión de delitos dentro del ámbito político es un asunto gravísimo. Y si nosotros somos conocedores de un delito que se comete en una esfera política, tenemos que denunciarlo, tenemos que informarlo, ¿no? Y así se hizo en el periódico, y ahí se tomó la decisión de seguir adelante, ¿no? Aquello creó bastantes tensiones. Y bueno, al mismo tiempo, pues Juan Tomás de Salas, que era un personaje, era un tipo de una gran imaginación, de una gran osadía, brillante, pero Juan Tomás de Salas, así como se entusiasmaba con las cosas muy fácilmente, también se desilusionaba muy fácilmente, ¿no? Y a veces resultaba difícil trabajar con él, aunque hay que decir que toda la operación del Grupo 16 y el éxito del Grupo 16 en gran parte se debió a él, ¿no? Bueno, él tomó la decisión de que debía prescindir de Pedro J. Ramírez, cosa que en aquel momento, pues, a muchos nos parecía un error, ¿no? Pero decidió hacerlo, y el recambio que buscó, pues, no fue el más idóneo. Efectivamente, buscó a una persona de fuera de la casa, aconsejado por uno de los consejeros que en aquel momento tenía, y que pues se le ocurrió ese nombre. Esa operación duró muy poco tiempo, fue un periodo de interinidad muy breve, y se demostró que no era la solución, ¿no? Luego me tocó a mí dirigir el periódico, y una de las cosas que yo hice fue mantener, y de acuerdo con la capacidad que tenía el periódico, aumentar el tratamiento de los temas del GAL. Para que no quedara claro que no había ningún... No, claro, es decir, no, y además eso yo lo hablé con Juan Tomás de Salas. Digo, aquí el asunto del GAL, nosotros tenemos que dar la talla, o sea, tenemos que seguir investigando y contando. Y bueno, hasta tal punto que en aquel momento editábamos una colección de libros que hacíamos entre Cambio 16 y Plaza Janés, y la colección la dirigía yo.
y siendo director, pues seguí dirigiendo la colección. Y uno de los libros que en aquel momento publicamos se titulaba Amedo, el Estado contra ETA. Amedo era el policía sí, que digamos, había... el mercenario jefe... Sí, del GAL. Y el libro se titulaba Amedo, el Estado contra ETA, y era una historia del GAL escrita por Melchor Miralles y Ricardo Arques, que habían estado investigando el GAL. Cuando Pedro J. fue destituido, Arques se quedó empezó... No, Melchor Miralles se fue al proyecto El Mundo y Ricardo Arques se quedó. Bueno, pues nosotros, y con la colección bajo mi dirección, se publicó ese libro. Es más, me traje de Estados Unidos para presentar el libro a uno de los dos investigadores del Watergate, a Bernstein. Lo cual, bueno, yo quería dar a entender que el GAL seguía siendo uno de los temas de investigación preferente del periódico, ¿no? Bueno, y así lo hicimos, ¿no? A pesar de que, según tengo entendido, y corrígame si me equivoco, la etapa en la que usted dirigió Diario 16 fue, y es un dato que me han dicho, en la que tuvo más tirada, llegó a tener más tirada que la que tuvo en toda su historia del periódico, sale de una manera muy repentina en medio de una nueva polémica que es el caso Ibercorp. Entonces se dice, en el entorno del mundo básicamente, que Juan Tomás de Salas está muy ligado al don Mariano Rubio, y entonces se habla de una operación del Grupo 16 contra el mundo en la que usted no estaba de acuerdo. De hecho, teníamos hace poco al señor Gabilondo que nos contaba una cosa de las cintas de Venegas. No sé si sería comparable este caso con otras cintas que había en este caso de un periodista del Mundo. Sí. Bueno, vamos a ver. El caso Ibercorp lo saca El Mundo, que ya había salido y que era nuestro competidor. Nosotros estábamos, desde el punto de vista de la difusión, en un momento muy bueno y el periódico seguía tirando para arriba. Y yo había tratado de hacer un periódico más solvente. Entre otras cosas, había fichado a un grupo de gente para escribir en el periódico, pues que luego han sido los cabeza de columnistas en muchos otros. Yo fiché a Raúl del Pozo, a Antonio Burgos, aquí es que eran cuatro, sí, a Martín Prieto, bueno, un cuarto que no me acuerdo, y a Camilo José Cela, que escribía todos los días un pequeño artículo y que empezó a publicar en el suplemento del Diario 16 sus memorias, negociadas arduamente con él, ¿no? Bueno, creé un consejo editorial con gente muy solvente. Ahí estaban Amando de Miguel, estaban, bueno, gente muy potable, Carlos Rodríguez Brown. Y el periódico había ido cogiendo bastante peso y bastante solidez, ¿no? Y entonces de pronto sale el caso Ibercorp, que consiste en que el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, resulta que tiene una cuenta opaca en un fondo, en una empresa de inversiones, y eso lo denuncia al mundo, ¿no? Claro, eso es una noticia muy importante, porque una alta autoridad económica, la más alta autoridad económica del Estado, que tenga una cuenta que no paga impuestos y tal, bueno, y entonces nosotros, mi orden en la redacción fue, hay que ponerse a investigar esto, o sea, aquí no nos puede mojar la oreja, ¿no? Me acordaba del caso del Watergate. Cuando el Washington Post saca adelante las primeras noticias del Watergate, los periódicos de la competencia, entre ellos el New York Times, que era el líder, lo primero que hacen no es ponerse a desprestigiar al periódico, al Washington Post, sino dar orden de decir, oye, a por ello, porque lo que tenemos que hacer es ganarles en la batalla de la información. Bueno, aquello pues empezamos a hacerlo, pero poco a poco Juan Tomás de Salas no estaba de acuerdo, ¿no? Y llegó un momento en que me dijo que teníamos que parar, que eso no se podía hacer y tal. Y yo le dije, mira, yo lo siento mucho, pero... Y esto se lo dije una noche de domingo en su casa, en que me convocó a cenar y estuvimos 3 personas hablándolo. Y yo le dije, mira, yo puedo escribir un editorial y todos los que tú quieras defendiendo a Mariano Rubio. Mientras no se demuestre lo contrario, Mariano Rubio es inocente, ¿no? Y puedo defender su inocencia. Pero lo que no puedo hacer es poner el periódico al servicio de Mariano Rubio. Y el periódico tiene que mantener su
su misión de órgano informador y tiene que estar al servicio de los lectores. Y yo lo siento mucho, pero eso yo no lo voy a hacer. Yo en aquel momento pensaba, cuando volvía de la cena aquel domingo, yo pensaba que había firmado mi sentencia de muerte, ¿no? Pero ahora sí me quedaba una pequeña rendija de decir, bueno, se dará cuenta, ¿no?, de que esto supone la muerte del periódico, ¿no? Y al cabo de 3 días o 4 días, tenía que revisar las fechas, pero bueno, más o menos, pues trajo una cinta de una conversación telefónica de un periodista de La Competencia, del Mundo. Y entonces en la cinta decía, esto demuestra que todo lo que está haciendo El Mundo es un montaje. Y yo, vamos, le dije, mira, no quiero escuchar la cinta. Dime de dónde procede esta cinta, pero en todo caso es una conversación telefónica ilegal. Y me dijo, no, yo no te puedo decir de quién es porque esto es secreto profesional, pero aquí se demuestra que tal, y estas cintas tenemos que publicarlas. Y dije, pues mira, yo no voy a publicar una cinta de una conversación, sea quien sea, el compañero tal o el abogado cual, ¿no? Bueno, y efectivamente no se publicó, eso no se publicó en Diario 16. ¿Y eso le costó el puesto? Bueno, pues que luego se publicó en Cambio 16 en el número de esa semana. El Diario 16 siempre reproducíamos lo que publicaba Cambio 16 para, bueno, aprovechar las sinergias, y esa semana Diario 16 no reprodujo nada de lo que daba Cambio 16 porque el gran scoop de la revista era la transcripción de las cintas de aquella conversación telefónica. Y yo no hice nada ni el viernes ni el sábado, y el domingo, cuando estoy viendo la prensa del domingo, me encuentro con que hay una página en El País con la transcripción de las cintas, citando a Cambio 16. La exclusiva de la revista del Grupo 16 no la reproducía el periódico del Grupo 16, pero sí el periódico de La Competencia. Y entonces ahí yo confirmé, esta es mi sentencia de muerte. Pues no fue la cena, pero sí ahora, ¿no? Y efectivamente, no sé si fue el lunes o el martes siguiente, Juan Tomás de Salas me comunicó la destitución y me dijo que me quedara en el grupo haciendo lo que quisiera. ¿Qué quieres hacer en el grupo? Dije, no, yo no quiero hacer nada. Tú me destituyes, es tu responsabilidad, y de la misma manera que me nombraste voluntariamente, pues me destituyes voluntariamente, ya está, me destituyes, yo me voy. Entonces lo que no quiero es seguir aquí haciendo el paripé, ¿no? Y eso es lo que pasó, y eso me costó a mí la cabeza en un momento importante para el diario, importante para mi vida profesional y, bueno, más importante para el diario, sí. Pero bueno, estoy muy contento de haber actuado así, y volvería a actuar de la misma manera si llegara al caso, ¿no? Pues el último tema que quería tratar con usted era como tertuliano, que también ha sido un destacado tertuliano en muchos programas, tanto de radio como televisión. De hecho, creo que estuvo durante una temporada muy amplia en Radio Nacional de España, y ahí también en un momento hubo no sé si es verdad, si meto la pata me corregirá, que hubo un cambio de gobierno y se dijo, esta serie de nombres fuera Radio Nacional, entre los que estaba usted. ¿Es así? Sí, bueno, estaba yo porque fuimos todos. Cuando empezó a gobernar Zapatero, en el año 2004, destituyeron a todos los tertulianos de Radio Nacional. El director de informativos de Radio Nacional era Piqueras, recién nombrado, y nos destituyó a todos. ¿Tiene algún motivo? No, que de pronto pues que no iba a haber tertulias. Bueno, al cabo de 3 semanas volvió a haber tertulias, pero con otros tertulianos, ¿no? Bien, pues así fue, y allá cada uno con lo que haga. Esas historias acaban olvidándose porque no acaban de contarse bien en los periódicos. A veces los periodistas tenemos un cierto pues nos da un poco de vergüenza contar estas historias, pero deberían de contarse porque demuestran hasta qué punto el poder político tiene una larguísima mano y hasta qué punto el poder político juega contra los periodistas que le parecen incómodos y a favor de los periodistas que le parecen cómodos. En aquel momento, todos los que estábamos en aquel momento nos acordamos muy bien de cómo de la noche a la mañana fuimos destituidos
sin darnos razones. Con la llegada al gobierno de José Rodríguez Zapatero, Sí, por sí. poner el nombre Sí, sí. del gobierno en cuestión. Con la llegada de Rodríguez Zapatero y de Teresa Fernández de la Vega, que era la responsable de Televisión Española. Claro, cuando ahora se dice que Rodríguez Zapatero fue el que estableció la independencia en televisión, pues en fin, es algo bastante curioso, ¿no? Hay que recordar que lo primero que hizo fue echar a todos los que tenían allí capacidad de opinar, ¿no? ¿Qué le parece, y si me da a nivel general, ya para terminar, la diferencia entre las tertulias, digamos, que podemos llamar tipo moderadas, como podía ser la Radio Nacional o la que hacía en las noches, con alguna en la que también ha participado alguna vez más ruidosas? Yo me acuerdo una vez que le vi un enfrentamiento con don Enrique Sopena, que fue famoso porque le dijo Enrique. ¿Qué opinión tiene Pues esa, a ver, aquella tertulia, yo participé como 2 o 3 veces en aquella tertulia y no volví a ir. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta que allí no se podía hablar, ¿no? Yo conozco a Enrique Sopena desde hace muchísimos años, desde antes de la muerte de Franco, que empezamos los dos a trabajar. Él estaba de redactor jefe en el Diario de Barcelona, a donde yo enviaba mis crónicas desde Madrid. ¿Corresponsal en Madrid? Y yo siempre le llamaba Enrique, no Enrique, por eso me salió en aquel momento de una manera muy normal. Y hombre, Enrique, tal, y no, me llamo Enrique. Bueno, yo siempre te he conocido como Enrique, pero bueno, en fin, te llamo Enrique. Pues aquellas no me gustan nada, esas tertulias, y de hecho dejé de ir. Me llamaron otras veces y ya dije que no, y ya dejaron de llamarme. Yo creo que una tertulia debe ser un foro en el que se discutan ideas y argumentos, y haya tiempo de exponer las ideas y los argumentos. Pero si todo se convierte en una discusión a gritos, en que no te da tiempo a reflexionar ni a exponer mínimamente un argumento, pues eso no tiene sentido, ¿no? Por eso en las tertulias a veces las interrupciones son negativas. A veces vienen muy bien porque le da fluidez a la tertulia, ¿no? Pero otras veces una interrupción significa cortar el argumento de alguien, ¿no? Y entonces eso, pues, al oyente o al espectador le deja a mitad de camino, ¿no? Y yo creo que la tertulia es un género periodístico muy interesante, es el equivalente a las páginas de opinión de un periódico, pero debe ser un diálogo fluido y con capacidad de que todo el mundo tenga posibilidades de exponer sus opiniones y de replicar a las opiniones de otros, ¿no? Bueno, si eso se hace bien, pues salen muy bien. Pues, señor Sinoa, muchas gracias por compartir este rato con Periodista Digital. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.